estrés laboral o los jefes que provocan el estrés laboral, las áreas que provocan el estrés laboral. ¿En qué consiste este que se aprobó? Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a ustedes y al auditorio. Pues el miércoles se aprobó la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, que básicamente lo que le pide a todos los empleadores es tener un programa para prevenir los riesgos psicosociales entre los trabajadores. Esto quiere decir para que se reduzcan aquellas causas que pueden generar un nivel de estrés importante, como cargas excesivas de trabajo, una interferencia entre la relación familia-trabajo, falta de control en el trabajo o el hecho de contratar a personas que no necesariamente están capacitadas para desempeñar los trabajos que tienen que hacer. La idea con este programa no es tanto nada más, no es tanto castigar a los empleadores, sino más bien que los empleadores volteen a ver las condiciones laborales dentro de sus centros de trabajo y mejoren este tipo de condiciones. Y en ese sentido, tenemos una buena noticia porque el INCO en los últimos meses ha estado estudiando aquellas empresas pioneras que han integrado prácticas de integración vida-trabajo, que son maneras de flexibilizar hasta cierto punto las condiciones laborales, de tal manera que los empleados puedan concluir o satisfacer sus necesidades personales sin poner en riesgo sus trabajos. Y les llamamos pioneras porque realmente no tenían este incentivo legal, pero de todos modos lo estaban haciendo. Y lo están haciendo porque si están bien diseñadas este tipo de prácticas, resultan costo efectivas para los centros de trabajo, además de que mejoran la calidad de vida de los trabajadores. Fátima, buenos días, te saluda Priscila Cárdenas. Fátima, factores psicosociales, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Trastornos de ansiedad, problemas para conciliar el sueño o más o menos en qué va encaminado? Mira, la norma no dice cómo diagnosticar el estrés. Eso digamos que es una parte que le toca al sector salud. Lo que le pide o lo que hace la norma es hacer muy evidente cuáles pueden ser los riesgos o las condiciones de trabajo que pudieran estar generando este tipo de estrés en los trabajadores. Y ahí hay 7 causas. La primera son condiciones peligrosas e inseguras, cargas que exceden la capacidad del trabajador, falta de control sobre el trabajo, jornadas excesivas o que salen de los parámetros establecidos dentro de la ley, interferencia en la relación trabajo-familia, un liderazgo negativo y relaciones perjudiciales dentro del trabajo y violencia laboral. Entonces, la idea es que los empleadores arranquen a partir del miércoles con un programa por escrito en donde puedan o más bien que reduzcan este tipo de riesgos, y a partir del año que entra, las organizaciones que son más grandes, de más de 15 empleados, puedan levantar cuestionarios entre los trabajadores para identificar en dónde hay áreas de oportunidad. En las áreas que se detectan, entonces la norma da parámetros de qué tipo de acciones debería de estar implementando el empleador. La manera en la que lo hace la norma es demasiado general y en parte por eso sacamos un catálogo de prácticas que están implementando otro tipo de organizaciones, tanto de empresas privadas como de instituciones públicas, que podría darles ideas a los empleadores de cómo aterrizar este tipo de acciones que tendrían que estar implementando. A ver, todo eso, ¿a quién le correspondería brindar ese servicio, Fátima? ¿A través de la Secretaría del Trabajo, me imagino? No sé. Mira, algo que nosotros estamos pidiendo, porque no existe, este tipo de manejo o Ujú. de evitar o prevenir riesgos al interior de los centros de trabajo es algo nuevo para el país, es algo que no se tenía, y una de las cosas que vemos que faltan es que la Secretaría del Trabajo abra una especie de ventanilla o de área donde tanto empleadores como empleados puedan acudir con preguntas, puedan obtener capacitaciones, puedan esta área debería de estar generando contenidos de cómo implementar este tipo de norma, porque lo que no quisiéramos ver nosotros desde la trinchera del sector social es que esta norma se convierta nada más como un requisito legal que rápido los centros de trabajo puedan cumplir con él, sino realmente lo que quisiéramos es que sea un incentivo para mejorar las condiciones de trabajo en todos los centros, ¿no? Esto estamos hablando dentro del sector privado, pero también dentro del sector público, ¿no? Entonces,
Y esto solamente lo vamos a lograr si vamos preparando a los involucrados, que en este caso, por la norma da obligaciones a los centros de trabajo, pero también a los empleados, porque la idea es que los empleados, antes de quejarse de que tienen cierto estrés, puedan aprovechar mecanismos que les pongan a disposición sus centros de trabajo para anunciar que hay ciertas áreas en donde no se está avanzando, de tal manera que los centros de trabajo puedan implementar acciones y mejoren su calidad de vida. Fátima, si una empresa no cumple, el trabajador ¿a dónde puede acudir a presentar una queja? ¿Y en cuánto estarían oscilando las sanciones para las empresas que acumulen más quejas o denuncias en este aspecto? Mira, sí, la norma sí considera multas que van, me parece que de entre 25,000 y 500,000 pesos. Y ahora, la norma no especifica qué es lo que deben de hacer los empleados si la empresa no cumple. Pero lo que sí deja muy claro es que los empleados deberían de estar aprovechando los mecanismos que le pone a disposición la empresa para poder notificar este tipo de riesgos. Entonces, en ese sentido, los empleados tienen, digamos que la responsabilidad de conocer el programa que pone a disposición la empresa y aprovechar estos mecanismos, ¿no? Entonces, ahí te digo que la responsabilidad es compartida, porque los empleadores tienen que diseñar este programa, ponerlo por escrito, darlo a conocer a los trabajadores y los trabajadores deben aprovecharlo. Bien, y yo creo que es positivo porque sería otra especie de conciliación, ¿no? También de no llegar, eso evitaría mucho conflicto en las empresas para escuchar las dos partes, por supuesto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Exactamente. Exactamente, y algo que el mensaje que nosotros quisiéramos llevar es, si esto está bien implementado, si las empresas adoptan prácticas de integración vida-trabajo que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, ellos también pueden tener beneficios. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes. La primera es, podemos conocer este catálogo de acciones que están implementando otras empresas, pero no porque una práctica funcione en una empresa tiene que funcionar en otra. Y en ese aspecto, el primer paso que debería de dar una empresa en este aspecto es conocer bien las necesidades de su personal. Y esto compaginarlo con la naturaleza del centro de trabajo. Y con ello se pueden construir prácticas que responden específicamente para las necesidades de su personal y que no necesariamente tienen que implicar costos demasiado elevados para la empresa. Si esto se logra, nosotros lo que hemos visto es que puede bajar la tasa de rotación en una manera considerable. Un ejemplo es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que desde 2014 trae un paquete bastante amplio de políticas de bienestar para sus trabajadores, capacitaciones, inclusión de género, y con todas las medidas que han implementado, han logrado reducir la tasa de rotación del 18% en 2014 al 2% en 2018. Esto se traduce en ahorros por menores costos de reclutamiento, menores costos de capacitación, incluso mayor productividad, porque un trabajador que está más contento, que no se quiere ir, tiende a tener mejores resultados. Bien, y ¿cómo sería el litigio de comprobar si realmente hubo, por ejemplo, algún tipo de exceso, que se compruebe pues que el jefe, la jefa o el área está generando el estrés? ¿Se tendría que ir a un litigio eso o es solo de facto con alguien que lo diga? Mira, la norma no es clara con respecto a eso. Lo que es muy clara es cómo las empresas o los centros de trabajo pueden estar comprobando que están cumpliendo con la norma. El primer paso, o lo que podrían pedirle a un centro de trabajo cualquier día a partir del miércoles, es que le muestren la política que tiene para prevención de riesgos por escrito. Ujú. Incluso la norma presenta una especie de machote o de digamos que programa general, y las empresas deberían de estar teniendo esto por escrito. A partir del año que entra, que es cuando entra en vigor la parte de los cuestionarios, entonces las empresas deberían de estar demostrando o mostrando los resultados que han tenido de las evaluaciones, de los cuestionarios, a cuántos empleados están encuestando, y con esto se acredita el cumplimiento de la norma. La norma en ese aspecto es muy clara. Lo que no es claro es qué va a pasar si en un juicio laboral sale que alguno de los trabajadores tiene quejas por respecto al estrés, ¿no? Ujú.
Bien, y la multa es de 4,000 hasta, ¿qué? 400,000 pesos, ¿no? De 25,000 a 500,000 pesos, De más o menos comprobarse. por Pues ese yo digo rango. que se tiene que llevar a cabo un litigio, ¿no? Porque está dentro de lo laboral también, del derecho laboral, todo esto, es Sí, decir, ahí la digo, norma no es muy clara y tampoco es muy clara cómo van a estar haciendo las revisiones, que eso es algo que nos gustaría ver más transparente, ¿no? Y, Pareciera que pueden llegar a cualquier centro de trabajo, pero no conocemos cuáles son las reglas para esto. y yo considero que si algo le preocupa saber al trabajador es precisamente en dónde puede ir a poner una denuncia, dónde poner una queja, o sea, quién va a ser la autoridad de recepción, algo así como si tenemos esta instancia de la Profeco, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores, ¿a dónde puede ir un empleado a decir que, o que se le realice una evaluación de factores de riesgo psicosocial y que diga, no, pues sabes que sí, sí ocupa ayuda, ¿no? Claro, ahora, en este caso, sí hay algo que es muy claro dentro de la norma, pero no hablo tanto de las denuncias de parte de los trabajadores. Yo me imagino que la manera en la que funciona es, yo voy probablemente a la Junta de Conciliación Laboral y me quejo y entonces le mandarán a la empresa una revisión con respecto a la norma que, como les comentaba, es muy clara cómo las empresas pueden demostrar que están cumpliendo. Ahora, lo que sí dice la norma es que los centros de trabajo, si detectan a un trabajador que tiene altos niveles de estrés o que pudiera estar afectado por alguna de las 7 causas, deben de enviarlo a la institución de seguridad social a que obtenga ayuda psicológica. Entonces, eso sí creo que vale la pena destacarlo, porque, o sea, me parece aquí que la defensa va a ser o más bien los centros de trabajo deben de demostrar que están haciendo todo lo necesario para que sus trabajadores estén mejor, ¿no? Ahora, que eso se traduzca realmente en que nadie tenga ningún tipo de estrés, me parece que es muy difícil y la norma no habla acerca de cómo se va a medir el estrés, el nivel de estrés en los trabajadores, sino más bien cuáles son las acciones que están haciendo los centros de ok. trabajo para reducir este estrés. Muy bien, es más preventiva por lo que me quieres decir. Exactamente. Pues está interesante. Bueno, Fátima, ¿algo más que no te hayamos preguntado que quieras agregar? Bueno, pues una invitación para ustedes y el auditorio a conocer los materiales del estudio en el que estuvimos trabajando, que están en nuestra página de internet www.imco.org.mx. Muy bien, gracias, Fátima. Gracias, hasta Buenos luego. días. Un corte y vuelvo con comentarios de la audiencia aquí.